La número 5, moción presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar e impulsar el concurso flamenco Silla de Oro. ¿Quién va a intervenir? ¿Señor Recuenco era? Pues esperamos entonces. Sí, vamos a la siguiente. Entonces pasamos a la siguiente, que es la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida de Comunidad de Madrid, Los Verdes, en apoyo de los 8 sindicalistas de Airbus por la defensa del derecho a la huelga y la derogación, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la presencia de sindicalistas de comisiones obreras que están presentes en esta sesión plenaria, igual que están estando presentes en sesiones plenarias en muchos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y del resto del Estado, donde afortunadamente se están aprobando resoluciones y mociones similares a la que presento hoy aquí. Señor presidente, señores y señoras concejalas, presento una moción que es, me atrevería a decir, una de las iniciativas más importantes de las que vamos a tener la oportunidad de debatir en esta Cámara en los meses que llevamos de mandato. La moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Los Verdes, no es solamente una moción de apoyo a 8 trabajadores, ni siquiera es reivindicar una facultad que tienen todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro país con el ordenamiento jurídico actual. Es una moción, concejales y concejalas, en defensa de un derecho fundamental constitucionalmente protegido, como es el derecho de huelga. Como saben, señores concejales y concejalas, durante estos días se está llevando a cabo un juicio a 8 sindicalistas del Centro de Trabajo de Airbus, en Getafe, 8 trabajadores, donde estos son acusados, han sido imputados por disturbios en la huelga general del pasado septiembre del año 2012, en la cual la Fiscalía pide nada más y nada menos que 8 años y 3 meses de prisión. Nosotros tenemos claro que existe una anomalía en nuestro sistema democrático cuando 8 trabajadores, por ejercer un derecho que viene en la parte de los derechos fundamentales, se les pide desde una Fiscalía nada más y nada menos que 8 años y 3 meses. Hay que decir que no solo se les imputa a los 8 de Airbus, a los 8 trabajadores de Airbus. Hoy se acumulan causas administrativas y causas penales sobre 300 sindicalistas en distintos juzgados de toda España. Y la anomalía es, sin duda, también que tengamos que reivindicar ese derecho que viene reflejado y señalado en el artículo 28.2 de la Constitución española. Hay que recordar a los que critican este tipo de iniciativas, que esperemos que hoy todos los grupos municipales seamos capaces de aprobar esta moción y que nuestra institución, la institución más importante de la ciudad, como es el Ayuntamiento de Leganés, se una a todo el clamor popular, a todas las instituciones que están apoyando esta iniciativa. Hay que recordar que la huelga es la acción de defensa más importante que tienen los trabajadores y trabajadoras cuando se les impone de forma unilateral, como es el caso en nuestro país, y bajo una contrarreforma absolutamente regresiva, o cuando tienen que defender sus intereses legítimos, es una defensa clara que tienen los trabajadores y trabajadoras. Por eso es fundamental que el próximo Gobierno que haya en nuestro país, el próximo Gobierno central, una de las primeras iniciativas, sin duda, sin ninguna duda, sin ningún género de duda, sea suprimir esta reforma laboral, esta contrarreforma laboral tan dañina para los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que hacían los 8 de Airbus. Eso es lo que hicieron muchos trabajadores y trabajadoras ese día de huelga general de septiembre del 2012. Luchar contra esa contrarreforma laboral injusta, absolutamente injusta e impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, el fatídico Gobierno de Mariano Rajoy, que estoy convencido que afortunadamente ya no volveremos a tener en nuestro país. Pero no solo hay que derogar,
Sí, señor Recuenco, no solo hay que derogar la contrarreforma laboral, esta contrarreforma laboral que tenemos. Hace falta también, además, modificar el artículo 315.3, si me deja, señor Recuenco, del Código Penal, porque la utilización que se está haciendo de este artículo del Código Penal resulta injustificado y desproporcionado, situando el derecho de huelga en el siglo XIX, donde su ejercicio era penado y era perseguido, como se está haciendo hoy en nuestro país, señor Recuenco, señores y señoras del Grupo Municipal Popular. Por lo tanto, y acabo en esta primera intervención, señor presidente, queremos en la presentación de esta moción apoyar a José, apoyar a Tomás, a Enrique, a Rodolfo, a Jerónimo, a Raúl y a Armando. Y, por supuesto, también apoyar al resto de trabajadores y trabajadoras, al resto de sindicalistas que tienen hoy causas administrativas y causas penales por ejercer este derecho fundamental que viene recogido en la Constitución española. Y, por supuesto, queremos hacer una defensa del sindicalismo de clase, tan denostado por muchos políticos y sectores de nuestro país, tan necesario en nuestros días. La participación en piquetes informativos es un derecho reconocido en nuestra legislación. No es un delito y la mera identificación de los trabajadores que en él participen no puede suponer el riesgo de imputación de un delito castigado con penas de prisión. Por eso, acabo ya con esta primera intervención, pido a todos los grupos municipales que aprueben esta moción. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mi voto va a ser a favor de esta moción que presenta Izquierda Unida. Como no puede ser de otra manera, apoyar a los 8 trabajadores de Airbus, al resto de compañeros de Airbus y, como no se puede entender de otra manera, no se puede encarcelar 8 años de prisión por defender el puesto de trabajo, por defender el pan de su familia, por defender un sistema donde nos han metido en un agujero, donde nos quieren meter 8 años de prisión para unos trabajadores cuando, por circunstancias mucho más graves, aquí nadie va a la cárcel. Todos tenemos derecho a la huelga y estamos en un país democrático y por eso vamos a apoyar nosotros. Voy a apoyar esta moción de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Egea. Buenas tardes, noches de nuevo, señor presidente. Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas muy distintas. Por un lado, la situación de 8 trabajadores de Airbus a los que se está juzgando esta semana. Y por otro lado, el derecho de cualquier persona a hacer huelga sin que nadie le coaccione o amenace. Es tan legítimo y sagrado como a no hacerla. Vaya por delante nuestro apoyo a los trabajadores. Deseamos de todo se resuelva bien y que se haga justicia. Y también hay que reconocer, y así lo hacemos, que las penas que se está pidiendo a la Fiscalía de más de 8 años para cada uno de ellos nos parece bastante exagerada. Baste recordar que al máximo responsable de la tragedia de Madrid-Arena, en el que perdieron la vida varias personas, le están pidiendo la mitad de pena que a estos trabajadores de Airbus. Así que es, por lo que respecta en este concreto, nuestro apoyo a los trabajadores y nuestro máximo respeto y confianza hacia la justicia. Pero una cosa es eso y otra muy distinta a lo que pide el punto 3 de esta moción, que es quitar el Código Penal el castigo para aquellos que coaccionen a otros para impedirles ejercer su legítimo derecho a no hacer huelga. No, Ciudadanos no está por apoyar esto. Y no lo hacemos apoyando en el Parlamento regional. Por la misma razón, tan mal está coaccionar a alguien para que no haga huelga como lo contrario. Y ambas situaciones deben tener el mismo castigo. Además, recuerdo que el PSOE sí va a apoyar esta moción, incluso con ese punto, que los incidentes por los que se está juzgando en estos 8 trabajadores se produjeron en el 2010, durante la huelga general contra un gobierno del PSOE, con la Fiscalía controlada por el PSOE y con un dispositivo policial gestionado por un ministro y una delegada de Gobierno, la señora Valcárcel, que en este momento defendió la actuación de la policía y calificó de incidente de Airbus como extrema agresión. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Se ha olvidado el PSOE? Supongo que no, porque en este mismo Gobierno y avalado todo lo anterior estaba el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, el señor Gabilondo. Por todo eso nosotros apoyamos a los trabajadores, pero que no se quite el Código Penal de castigo para delitos de coacciones. Si se elimina este tercer punto de moción, estaremos encantados de apoyarlo.
Si no, votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias. Por parte del Grupo Popular, señor de Diego. Muchas gracias, alcalde. Buenas noches a todos. Bueno, lo que nos ha quedado claro es el sectarismo. Ha dicho el señor de Izquierda Unida, el señor Bejarano, que es la moción más importante que ha traído. Y se ha quedado tan ancho. Se la han mandado de Madrid. Es la más importante que va a tener la legislatura, se la han mandado de Madrid. Pero es que la siguiente, que va a defender mi compañera Verónica Moro, es igual. La copia de otro sitio. Es lo más importante que tiene que hacer en toda la legislatura, lo copia de otro sitio. Pero es sectarismo porque ha empezado a decir que esa huelga general era contra el gobierno de Mariano Rajoy. Yo no sé si es que no le da tiempo. Yo entiendo que uno solo en gobierno es muy difícil, pero o es sectarismo o es lo que no. Esta huelga general fue el 29 de marzo de 2010. A no ser que Mariano Rajoy... ¿Perdón? Perdón, sí, 29 de septiembre, sí. Es que he leído otra fecha, 29 de septiembre. Estamos en el 2010, que no gobernaba Mariano Rajoy. Yo entiendo que puede ser un lapsus y, bueno, se lo voy a aceptar porque sé que la carga de trabajo, a lo mejor, del trabajo en un ayuntamiento le está pudiendo. Como punto de partida, lo primero que queremos decir es que este partido, el Partido Popular, no vamos a entrar a debatir las cuestiones que en estos momentos están en sede judicial. Respetamos la independencia judicial y confiamos en que la sentencia esté alineada con la legalidad vigente y, por supuesto, ajustada a derecho, y que serán los jueces y la justicia quien dictaminará la culpabilidad o no de estos señores, y que de antemano creemos en su inocencia, como así debe ser. De antemano creemos en su inocencia. Pero no vamos a entrar a discutir o apoyar unas cuestiones que en estos momentos están en un proceso judicial. Creemos en la libertad individual, la libertad de las personas, y estamos convencidos que es tan importante y necesario garantizar el derecho a la huelga como garantizar el derecho de esas personas a poder acceder a su puesto de trabajo. También creemos en el buen trabajo que realizan los sindicatos, en eso estamos totalmente de acuerdo, dado que su existencia es una pieza indispensable, junto con el sector empresarial, que se le olvida, para tener un mercado laboral justo y equilibrado. Pero entrando en el fondo de la moción, me gustaría que leyera un momento, que es el artículo 315, el punto 3, que lo que dice es que quienes actuando en grupo o individualmente, pero que de acuerdo con otros coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigadas con la pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años o con una pena de multa de 18 meses a 24 meses. Estamos hablando que este punto solo es para las personas que coaccionen. No estamos hablando de que es que ahora mismo salgan a la calle y empiecen a detener gente. No, eso es el alarmismo que usted quiere decir. He sacado una hoja de un periódico donde dice cuántas personas están juzgadas por estas causas. Pues si cojo la de la huelga que hubo el 29 de marzo del año 2012, según los sindicatos, fueron a esta huelga el 77% de los trabajadores. Echen un cálculo. Es decir, 14 millones de personas. 14 millones de personas, de las cuales han sido detenidas y serán juzgadas, no culpables, que es que ustedes ya la han puesto como culpables y hay que apoyarles porque son culpables, no. De 14 millones de personas, aproximadamente, solo 176 van a ser juzgadas. No son condenadas, 176. Es decir, puede ser... A mí la falta de respeto yo creo que es un exceso. Es un exceso y espero que pida perdón. Voy a parar y le pido que pida perdón. Por lo de decir cabrones. Le voy a pedir que pida perdón. Le voy a pedir que pida perdón. Y si no, he acabado mi intervención. Si no pide perdón, yo acabo mi intervención, porque lo que no voy a hacer es discutir con personas que no tienen educación ni respetan. No sé lo que ha dicho, pero en cualquier caso vamos a guardar silencio, vamos a respetar los turnos de intervenciones. En estos momentos está hablando señor de Diego. Yo no le he oído, no sé lo que ha dicho, la verdad. No, yo sí le he oído. Bueno, pues vamos, por favor. Si no pide perdón, yo acabo mi discusión. Es decir, no voy a discutir o debatir con alguien que tiene falta de educación. Es que no sé lo que ha dicho. Bueno, silencio, por favor. Vamos a respetar los turnos de intervención, vamos a mantener silencio todos, y vamos a dejarle al señor de Diego, que está en el uso de la palabra, que cuando hablamos nosotros nos gusta que nos escuchen. Señor de Diego, por favor, termine su intervención. No, a ver, le toca bueno, no vamos a entrar, por favor. Es el turno del señor Duller, luego... Bueno, venga, 30 segundos. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, señor de Diego, yo no le he faltado el respeto en ningún momento. Usted me ha entendido mal. No he dicho eso, no me acuse, porque eso sí que es una falta de respeto y es una calumnia y una injuria, por favor. Yo no le he insultado.
Jamás se me ocurriría utilizar esa expresión en este pleno y quienes me conocen así lo pueden atestiguar. Aquí están los compañeros del Partido Socialista que no lo ha escuchado ninguno. Yo no he intervenido en esa línea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo le pido que se relaje. Yo no he tenido esa falta de respeto en ningún momento. He dicho que es increíble su argumentación, haciendo una comparación entre los huelguistas, el número de huelguistas y el número de detenidos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señores Dules, ¿quién interviene? Señor Delgado, en este asunto. Gracias, con máxima brevedad. Bien, yo creo que la bienintencionada moción de señor Bejarano de Izquierda Unida realmente quiere decir tres cosas, ¿no? O está defendiendo tres cosas. Por un lado, sería un apoyo a los 8 sindicalistas de Airbus en ese episodio de huelga general producida en un gobierno del Partido Socialista. Luego estaría la defensa genérica del derecho fundamental a la huelga. Y, por último, la petición de derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que es fruto de una reforma ya con gobiernos del Partido Popular, de la Ley Orgánica 1, si no estoy mal informado, 2015, de 30 de marzo. Entonces, estamos hablando de una moción de tres cosas distintas. Nosotros estamos a favor de esta moción por el espíritu que representa, es decir, el derecho de huelga, evidentemente, creemos que es un derecho fundamental, es un derecho humano, recogido, además, en el título 1 de nuestra Constitución, protegido, además, por el recurso de amparo. Creemos, además, por otro lado, y en esto tenemos que dar la razón tanto al compañero de Ciudadanos como del Partido Popular, que no se está prejuzgando aquí a nadie, que no es un pleno el más adecuado para decir si alguien es inocente o culpable, solo tendrán que decir los tribunales, pero sí estamos de acuerdo en una cosa que quiere incidir el señor Bejarano, y es que es cierto que este artículo viene un poco a criminalizar el ejercicio del derecho de huelga. Y eso es así porque si se desaparece este articulado, este 315.3, no pasa nada en el sentido de que las coacciones como tal, seguirán siendo castigadas por el Código Penal. Aquí lo que se está haciendo es un tipo específico de coacciones en el ejercicio del derecho de huelga. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Y no la ha habido hasta el año 2015, que se introdujo esta reforma. Por lo tanto, efectivamente, quien ejerce los derechos extralimitándose y roza ya o llega a la coacción, evidentemente tiene que ser castigado penalmente. Pero quizás no hay que establecer un artículo específico dentro de la regulación del derecho de huelga para hablar de coacciones. Yo creo que ese es el espíritu, entiendo yo, que el señor Bejarano ha querido introducir en esta moción. Teniendo en claro todas estas cuestiones y sin querer prejuzgar ni meternos donde no nos llaman, que es en lo que va a decir un juez, que esperemos que sea la absolución de estos señores, pero no somos nosotros quien determina estas cosas, vamos a votar a favor de esta moción. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Atienza. Perdón, señora Atienza. Va el señor Muñoz primero. Señor Muñoz. Buenas tardes a todas y a todos. Primero decir que vamos a votar a favor de esta moción porque no podía ser de otra manera. Solo vamos a pedir al señor Bejarano que, aunque lo ha hecho en su intervención, que lo refleje en la moción, que no solo son estos 8 sindicalistas, sino que hay más de 300 sindicalistas en procesos similares. Bueno, entendemos que no habrá ningún problema en incluir esta cuestión. Siguiente, decir que el artículo 315, en su apartado tercero, viene del antiguo Código Penal, era el artículo 406 del antiguo Código Penal de 1976. Es decir, viene de la época en la que los sindicatos estaban ilegalizados. Y nosotros pensamos, y nosotras pensamos, que casi todos los derechos laborales que hay en este país se han conquistado fundamentalmente por la pelea sindical y básicamente ejerciendo el derecho a huelga. Derecho a huelga que en ningún caso ha sido pacífico y que ha costado mucho sufrimiento e incluso muertos conquistarlo. Voy a hacer alusión a unos cuantos solo. Quiero recordar a Manuel, Antonio y Cristóbal, que en la huelga de la construcción de 1970 perdieron la vida a manos de la Guardia Civil en Granada. A Francisco Javier Verdejo Lucas, que convocando una huelga fue asesinado por la Guardia Civil cuando estaba poniendo una pintada que decía pan, trabajo y libertad. Solo pudo poner pan y té. Y quiero recordar a Pedro Patiño, que fue asesinado también en esta ciudad, en Leganés, en las obras de Zarza Quemada, también convocando una huelga de la construcción. Los trabajadores y las trabajadoras de este país
hemos peleado el derecho a huelga y lo vamos a defender con uñas y dientes. El derecho a huelga está ampliamente reconocido en la mayoría de los países civilizados. Se recoge constitucionalmente en la Constitución española en el 28.2. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también reconoce el derecho a huelga. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas también lo recoge. Simplemente algunos países amigos del Partido Popular, como Marruecos, Arabia Saudí, etcétera, 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 no permiten el derecho a huelga. Los países que frecuentan los dirigentes del Partido Popular. Decía que el derecho a huelga ha sido fundamental para conseguir casi todo en materia de derecho laboral. La jornada de 8 horas en la huelga de la canadiense en 1919, si no fuera porque los trabajadores exigen esta reivindicación, jamás tendríamos las condiciones que hoy nos queréis quitar, por cierto, como es la jornada de 8 horas. Las huelgas recientemente han servido para mucho, como por ejemplo para tirar el ERE de la limpieza viaria que las empresas FCC, OHL y SACIR querían imponer a los trabajadores que limpiaban en las calles de la ciudad de Madrid. Por cierto, le decía antes al señor Recuenco que se estaba mirando el móvil y es que no sé si sabe que la policía está en la sede, la Guardia Civil está en la sede del Partido Popular de Madrid y que también están estudiando las relaciones con este tipo de empresas, en concreto OHL. Nos parece, desde cualquier punto de vista, desproporcionado que a los sindicalistas les pidan 8 años y el Partido Popular todavía no haya sido ilegalizado, si es claramente un partido vinculado a la corrupción, un partido que saca resultados electorales, un partido que obtiene los resultados electorales que obtiene porque se financia de manera ilegal, porque recoge dinero o aparentemente o presuntamente va recogiendo dinero para pagar, para los sobres, para pagar las campañas electorales. Bueno, por favor, vamos a ver, que a ninguno nos molesta que nos interrumpan. Antes se quejaba el señor Diego, ahora el señor Muñoz, por favor. Sí, bien. Vamos a guardar silencio y vamos a centrarnos en el asunto que estamos debatiendo. Y, por favor, evitemos los encontronazos constantes cuando hablamos de Venezuela, la corrupción, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en el debate de la moción. Señor Muñoz, tiene usted la palabra. Yo creo que me estoy centrando en el debate de la moción. ¿En la lista de Leganemos, dices? Señor Recuenco, por favor, venga. Señor Muñoz, por favor. 8 personas, trabajadores de Airbus, que están en el juzgado. De eso se trata la moción. Venga. 8 trabajadores de Airbus que están en el juzgado por defender la huelga y dirigentes del Partido Popular que están en la calle siendo presuntamente ladrones. Señor Muñoz, deje por ese camino, vamos a acabar discutiendo todos. Entonces, vamos a centrarnos en el debate de la moción. Venga. Señor Muñoz, venga, por favor. Nosotros también queremos denunciar desde aquí la desproporción que hay entre defender el derecho al trabajo por parte de los que no hacen huelga y la escasa protección que hay ni por la policía, ni por los jueces, ni por los fiscales de aquellos que no pueden ejercer el derecho a huelga porque tienen empresarios que se lo impiden. Nosotros entendemos que el despido es un acto violento por parte del empresario contra el trabajador y que cada vez que hay una huelga, cientos de trabajadores van a la calle por intentar ejercer su derecho. Pero que además miles y miles de trabajadores no pueden ejercer su derecho a huelga porque no son héroes y saben que si lo hacen, el empresario al día siguiente les pone en la calle. Gracias a las reformas laborales del PP y del Partido Socialista. El despido en este país no tiene prácticamente regulación, no responde a la causalidad, sino al interés caprichoso del empresario. Además, antes el único freno que tenía era que tenían que pagar algo de dinero. Las indemnizaciones, como sabéis, han ido disminuyendo y esto actualmente al empresario le sale gratis. Insisto, queremos denunciar la desproporción que hay entre
los trabajadores que no quieren hacer huelga y los trabajadores que quieren hacer huelga. Estamos agradecidos porque se presente esta moción, vamos a votar a favor y lamentamos que los dirigentes del Partido Popular sigan en la calle a día de hoy. Gracias, señora Tienza. Sí, muchas gracias, señor presidente. Créame, señor de Diego, el señor Sánchez en ningún momento ha proferido un insulto contra usted, créame. No, contra usted no ha proferido ningún insulto, o sea, salvo que la expresión que ha utilizado, que ha sido normal, no lo hemos considerado ningún insulto, es decir, lo único que ha dicho ha sido un calificativo de su intervención. En ningún momento se ha dirigido a usted insultándole. Créame, señor de Diego, que estamos muy cerca y escuchamos perfectamente. Respecto de la moción, decir que, como no podía ser de otra manera, el Partido Socialista va a votar a favor, y lo que sí solicito a todos los grupos políticos que seamos coherentes. Si esta moción se está llevando es porque nos parece, sobre todo, como ha dicho además el señor Delgado, los delitos por coacción ya están regulados, pero lo que nos parece a todos una exageración que se pidan 66 años de prisión en total a trabajadores que lo único que han intentado es ejercer su derecho de información en la huelga. Nos parece excesivamente desproporcionado. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista, como no puede ser de otra manera, votará a favor. Y lo que pido al resto de grupos políticos es que sean coherentes. Esta moción ya se ha llevado en Getafe, y en Getafe los grupos políticos se comportaron así. PSOE, Izquierda Unida, ahora Getafe y Ciudadanos votaron a favor, y el Partido Popular votó a abstención. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervención. Les recuerdo que tienen 3 minutos y vamos a centrarnos en el debate de la moción. En cuanto votemos esta moción, vamos a hacer un pequeño descanso para calmar ánimos. Gracias. Señor Bejarano. Sí, rápido, presidente. En primer lugar, señor de Diego, efectivamente fue una huelga general. Señor de Diego. Efectivamente, como decía, estamos hablando de una huelga general a un gobierno del Partido Socialista, del señor Zapatero, que evidentemente merecía esa huelga por esa reforma laboral que planteó. Yo he hecho una alusión clara al gobierno del señor Rajoy porque le dio 3 vueltas de tuerca más, no solo lo mantuvo y no lo modificó, sino que dio 3 vueltas de tuerca más, convirtiendo en una auténtica contrarreforma, porque el gobierno de Mariano Rajoy, incluso en esa forma regresiva de legislar y de gestionar los asuntos laborales, ha intentado pulverizar otro derecho fundamental, como es el derecho a la negociación colectiva, así hay que decirlo, y porque todo eso se une al sufrimiento de los trabajadores y trabajadoras con todas esas contrarreformas que han llevado a cabo en derechos sociales y que, por supuesto, afectan en una primera instancia a los trabajadores y trabajadoras. Miren, evidentemente, como decía en su intervención el señor Delgado, nosotros estamos hablando de derogar el 315 del Código Penal, 315.3, porque evidentemente nosotros, por supuesto, y como no puede ser de otra forma, somos conscientes que tiene que estar en el Código Penal, legislado esa conducta típica antijurídica que es la coacción, como no puede ser de otra forma. Evidentemente, lo que no puede ser es que bajo ese delito o ese tipo básico pueda interpretarse y penalizar un derecho fundamental que no es casual que venga en la parte protegida de nuestra Constitución, como es el derecho de huelga en el artículo 28, y que no está en otro sitio de nuestra Constitución, está en el 28. Es decir, que toda su regulación está protegida de la máxima forma, como usted sabe, y solo su materia está regulada o puede ser regulada por ley orgánica. Por lo tanto, bajo un artículo del Código Penal no se puede penalizar un derecho fundamental. Es lo que estamos diciendo, no que se quite o que no se regule el derecho de huelga. En cuanto a lo que planteaba el señor Muñoz, por supuesto, de acuerdo, hay que reflejarlo, como no puede ser de otra forma. Estamos hablando de los 8 de Airbus, pero hay que hablar en esta moción de los 300 sindicalistas que, como decía antes, tienen causas penales y administrativas todavía, y tiene que estar en esta moción, en este texto, que yo espero que, creo que va a salir después de esta primera intervención. Lamentablemente, el Partido Popular pues no se va a quedar al margen, y evidentemente eso denota y muestra
pues el carácter conservador y el carácter regresivo que tiene el Partido Popular a todos los niveles, no solo a nivel nacional y regional, sino, como vemos, también a nivel local, de esa concepción que tiene el Partido Popular sui generis de los derechos de los trabajadores y, en este caso, del derecho de huelga. Por lo tanto, y acabo, señor presidente, la acción penal, en este caso que se está haciendo al derecho de huelga, es un ataque a los valores más básicos que puede tener un Estado democrático y, sinceramente, señores del Partido Popular, señores y señoras del Partido Popular, sentar en el banquillo a estos trabajadores de Airbus es sentar en el banquillo el derecho a huelga. Por lo tanto, lo que voy a pedir en esta segunda intervención, que no se queden al margen y que voten la moción. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor de Diego. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Bejarano, le quiero recordar que esta huelga se dio en un contexto de una huelga general que se hizo contra un gobierno, el de Rodríguez Zapatero, donde el ministro del Interior era un socialista, donde el fiscal general lo puso un socialista, donde la delegada del Gobierno en aquella época era Amparo Valcárcel, que era miembro del Partido Socialista y que hasta hace poco diputada regional. Le recuerdo que ha sido el Partido Socialista. Muy bien. Su moción habla del artículo 315.3 del Código Penal. Este artículo se reformó en 1976. Se mantuvo en la reforma del Código Penal que se hizo en 1995. Le recuerdo, ¿sabe quién gobernaba en 1995? Felipe González. Lo recuerdo, ¿vale? Y que salió gracias al apoyo de ustedes. Gracias al apoyo de ustedes. Ahora no le interesa. Si quiere, no, yo espero que tome nota si quiere. No tengo ninguna prisa. Pues tome nota. Se reformó en el año 1976, en el 95 se mantuvo en la reforma del Código Penal, lo mantuvieron ustedes, los que ahora parece que es mejor ponerse de perfil, lo mantuvieron ustedes con el gobierno de Felipe González y que salió con su apoyo. Bueno, con el de todos ustedes, porque en aquel momento todos eran Izquierda Unida. Ahora ya sé que hay muchas facciones entre viejas y nuevas políticas. Lo que pasa que si el carácter de los piquetes informativos es el que tienen los señores que tienen detrás de usted, de informativos tendrán poco, de energúmenos tendrán mucho, de informativo tendrán muy poco. Y les recuerdo también que en el año 2010 se modifica el Código Penal y también lo hizo el Partido Socialista y que se modificaron 150 artículos. Por favor, señor de Diego, evite ese tipo de comentarios. No lo voy a evitar. Si no evitan aquellos, usted lo que no puede hacer es que a uno sí y a otro no. Y cada vez que hablo yo, siempre, por casualidad, me tiene que cortar. Si me permite, señor alcalde, ¿puedo seguir? Muchas gracias. Es decir, es que... Les recuerdo que en el año 2010 se modifica el Código Penal, que lo hace el Partido Socialista, y que en esa fecha se modifican 150 artículos del Código Penal. Y se olvidaron de este. Ahora vamos a ver si lo quitamos. ¿Qué ha dicho? En el próximo gobierno progresista, no sé qué, harán lo mismo. ¿Se olvidarán de esto? ¿O es que los otros no eran gobiernos progresistas? A lo mejor no eran del PSOE. Entonces, ¿qué eran? Me gustaría escuchar lo mismo de boca de algunos de ustedes, eso que tanto hablan de la libertad. Bueno, pues hay sitios donde la libertad es pisoteada, donde se encarcelan a líderes opositores y alcaldes, donde el derecho de huelga es simplemente inexistente, porque si sales a manifestarte, llega un policía en moto y te pega 2 tiros, como pasó con un niño de 14 años. Con un niño de 14 años. Es decir, no venga a defender... Sí, está en la cárcel, sí. Y con esos son con los que se sienten identificados los de la bancada que tienen encima de ustedes. Esos mismos que dicen que pegar a un policía en una manifestación con piedras y palos es el derecho a manifestación. Son esos. Esos mismos que hacen un piquete informativo impidiendo y coaccionando la libertad del trabajador para asistir a su puesto de trabajo. Y eso lo defiende como derecho a la huelga. El piquete informativo coaccionando. Eso lo defienden como derecho a la huelga. O que poner un cartel donde pone Gora ETA es una sátira. Y el derecho de libertad de expresión. O decir cómo metes 600 judíos en un coche resulta que es humor negro. Eso es humor negro. Lo que tiene es una visión enfermiza de la realidad. Es una visión enfermiza de la realidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del señor Delgado, por Grupo ULEG. Bueno. Ahora, bueno. Vamos a escuchar ahora al representante, es el turno de palabra de Leganemos. Es el turno de palabra de Leganemos. Señor Muñoz, venga. Yo pediría un poco de sosiego. Es normal que la bancada de enfrente esté nerviosa cuando están registrando sus sedes y su... La sede no.
Señor de Diego. Señor de Diego. Señor de Diego. Señor de Diego. Bueno, señor de Diego, por favor, tiene turno de palabra el señor Muñoz. Señor de Diego, por favor. Señor de Diego, ya está bien. Señor, tiene la palabra el Grupo Municipal Leganemos. Vamos a escuchar al señor Muñoz. Señor Muñoz. Relájese, señor de Diego, que no pasa nada. Señor Recuenco, por favor. Yo sé que a ustedes les cuesta trabajo escuchar opiniones distintas. Bueno, vamos a dejar que termine el Grupo Municipal Leganemos. Que empiece. Si es que Cierra, que empiece. Cierra el señor Bejarano y votamos. Por favor, señor Muñoz. Que digo que yo sé que a algunos les cuesta que haya gente que opine de distinta manera en este pleno. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nos han elegido los ciudadanos y las ciudadanas y ustedes tendrán que escuchar nuestras opiniones, por lo menos hasta que los ciudadanos decidan lo contrario. Nosotros somos respetuosos con sus turnos de palabras y cualquier ciudadano puede ver los plenos y observar quiénes son aquí los que interrumpen. Decía que ocurrieron cosas muy graves en esa huelga y en ese piquete. Y lo que tendríamos que investigar es por qué las fuerzas de seguridad dan 8 tiros al aire. Eso no pasaba hace mucho tiempo. ¿Estaba la vida de los policías en peligro? Las imágenes no dicen eso. A mí me parece, y a nuestro grupo nos parece, que se debería utilizar la violencia con mucha responsabilidad. Y dar tiros al aire con fuego real. Señor Recuenco, por Dios. Venga. Señor Muñoz. ¿Cómo están los activistas? Dejen terminar, señor Muñoz. Luego hablan fuera un ratito, ahí al fresco, a ver si nos calmamos todos. Señor Muñoz, termine, por favor. Quiero decir que lo que habría que investigar es la intervención policial y por qué se utiliza la fuerza de manera desmedida contra unos trabajadores y unas trabajadoras que lo único que reivindicaban es que no se deterioraran más las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Usted, si hubiera tenido la oportunidad de hablar con la dirección de la empresa, habría podido escuchar que ni siquiera la empresa está de acuerdo con estas penas, que les parece desproporcionada, que llamaron a la policía porque era un conflicto normal en una huelga y que fue la policía la que claramente se excedió. Usted dice, y tiene toda la razón, el señor de Diego dice que el Gobierno socialista votó esta reforma y tiene toda la razón y yo lo que les digo es que la reforma, o sea, la ley la hicisteis vosotros, el 35.3, cuando todavía no llamabais Partido Popular, ni siquiera Alianza Popular. Erais los mismos del Generalísimo. Entonces, digo, aquí cada uno tiene sus orígenes y los del PSOE son sucios y los vuestros más. Digo... Termine, señor Muñoz, por favor, venga. Termine, señor Muñoz. Digo, ¿a usted le parece que hay que meter en la cárcel? ¿A usted le parece que hay que meter a todo el mundo en la cárcel? Defiende que se encierre a los titiriteros. Y usted y su gobierno, cuando demostraron el carácter profundamente antidemocrático que tienen y que les ha caracterizado siempre. El otro día, en el Pleno Extraordinario de la Limpieza, explicábamos cómo cuando en este pueblo se ponían carteles por parte de o cualquier asociación o colectivo, ustedes mandaban a la brigada de limpieza detrás nuestra a limpiar los carteles para silenciar nuestra voz. Y le queremos decir alto y claro que los trabajadores y las trabajadoras no van a renunciar, por mucho que utilicen la represión, a reivindicar que los colectivos de este pueblo van a seguir ejerciendo lo que ellos consideran que es lo que tienen que hacer y que usted no tiene derecho a prohibir todo como le gustaría, porque vivimos en un país democrático y las personas tenemos nuestros derechos y usted no los va a violentar. Muchas gracias. Gracias. Señora Tienza. Casi sería una intervención por alusiones. Señor Muñoz, los orígenes del PSOE se remontan al siglo XIX.
y fueron un grupo de tipógrafos y otros trabajadores que se juntaron para defender, entre otras cosas, el derecho de los trabajadores, que es exactamente lo que estamos haciendo con esta moción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bejarano. Un minuto para cerrar. Pues un minuto, señor presidente. En primer lugar, que evidentemente, señor de Diego, es uno de los debates más importantes, como se ha demostrado, es un debate ideológico importantísimo, no solo para los ciudadanos del Leganés, para todos los ciudadanos de este país, y que yo lo que pretendo con esta iniciativa y con esta moción es que el Ayuntamiento de Leganés se una a todas las instituciones que están clamando en defensa del derecho de huelga. En segundo lugar, que evidentemente llama la atención cómo la Fiscalía clama la inocencia o es muy comprensiva ante escándalos y, sin embargo, ha sido absolutamente contundente para penalizar o criminalizar, mejor dicho, con esa acusación o esa imputación de años que piden a estos trabajadores. Ha sido muy contundente en este caso y llama la atención. Y luego, para terminar, señor de Diego, lo he dicho en mi segunda intervención, que sí, que fue una reforma laboral del Partido Socialista, que la merecía, y yo, particularmente, también participé de piquete en esa jornada laboral. Está claro, y hay que recordar, porque usted intenta introducir ese debate porque quiere obviar toda esa gestión regresiva para los trabajadores y trabajadoras que ha significado el Gobierno de Mariano Rajoy y que, afortunadamente, esperemos, por el bien de nuestra sociedad, que en el corto plazo haya un Gobierno de cambio y un Gobierno de progreso en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay abstenciones, vale. Pues queda aprobada la moción. Vamos a hacer un descanso de un cuarto de hora. Gracias.